Saludos, estimados estudiantes, sean ustedes bienvenidos a esta clase de Matemáticas, Unidad 4, Sesión uno, que vamos a hablar sobre las funciones y ecuaciones cuadráticas. Dice lo siguiente: considera la función que hace corresponder su cuadrado a cada número real es x elevado al cuadrado. Debemos tomar en cuenta que una función cuadrática es aquella cuya incógnita está elevada al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque en la incógnita puede representar dos valores en x. Es, por ejemplo, cuando no tenemos un elevado al cuadrado, una potencia, x equivale a 5, por ejemplo. O bueno, suponiendo x o la raíz cuadrada de, por ejemplo, si pongo yo la raíz cuadrada de x, ¿a cuánto es igual? Nosotros debemos establecer que cuando solamente tenemos un elemento, no podemos representar aquí, por ejemplo, en este caso, x elevado al cuadrado, como en una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática, x elevado al cuadrado, se representa como una ecuación cuadrática porque está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque x puede representar dos números. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo x elevado al cuadrado es igual a 25? ¿Qué número sería x? Alguien me dirá, dicen, facilito, x es 5 porque 5 elevado al cuadrado es 25. Y sí está correcto, pero x también puede ser otro número. ¿Cuál? El menos 5. Porque menos 5 por menos 5 también es 25. Entonces, una función cuadrática de entender de que tiene dos respuestas o dos posibles soluciones. ¿Ya? Miren, por ejemplo, x puede ser 5 como puede también ser el menos 5. Y una función cuadrática en el plano cartesiano, si yo quiero graficar esta función, me va a salir una curva o una parábola. Muy bien, dice lo siguiente: al calcular alguno de los valores de la función f de x se obtiene la tabla. Aquí tenemos un cálculo. Por ejemplo, si tenemos x elevado al cuadrado, si x vale menos 4, el resultado es 16. Claro, menos 4 elevado al cuadrado es igual a 16. Es decir, si x vale 4, menos 4, y es igual a 16, ¿verdad? Y es igual a x elevado al cuadrado. Entonces, si x vale menos 3 elevado al cuadrado sería 9. Esto se pone en el gráfico, que al establecer en el gráfico te va a salir una curva o una parábola, como está aquí. Y esta parábola tiene un vértice que es el punto exacto en donde deja de avanzar la curva y comienza a regresar en forma de espejo de la curva. En este caso es el x0, y0, porque hasta aquí deja de bajar, por así decirlo, los valores y comienza a nuevamente tener las mismas respuestas como lo tenemos aquí. Si se fijan, entonces por eso siempre una ecuación cuadrática es una ecuación que está elevada al cuadrado porque pueden ser dos o más soluciones, existen dos o más soluciones al respecto de ello. Al calcular la razón de cambio entre los pares de puntos del primer cuadrante, veamos algo, a ver, dice, se encuentra que esta no es constante y que siempre es positiva. Luego es una función cuya gráfica no es una línea recta y es creciente en el primer cuadrante, como lo podemos ver aquí, ¿no? La razón de cambio en el segundo cuadrante tampoco es constante y es negativa. Luego la función no tiene por gráfica una recta y es decreciente en el segundo cuadrante. Es decir, prácticamente dice que es decreciente en un cuadrante. Si es decreciente en un cuadrante, es creciente en el otro cuadrante. Al contrario, si es creciente en un cuadrante, en el otro cuadrante es decreciente. Por eso sale una curva o una ojiva. Además, se cumple que f de a es igual a f menos a. Es decir, para todo número real A, así f es simétrica con respecto al eje Y, es decir, es par, la gráfica con estas condiciones es una parábola con respecto en el vértice x0, y0, donde se observa en la figura 1. La figura 1 es esta de aquí, ¿no? Una función definida por la expresión y es igual a ax al cuadrado cuando la a no es igual a cero, es decir, cuando el valor que está junto a x al cuadrado no es igual a cero, se conoce como función cuadrática con vértice en el origen. Con vértice en el origen. La representación gráfica de una función cuadrática. Aquí vamos a ver en cambio cómo es la representación gráfica de una función cuadrática. ¿Qué elementos tiene? Una función cuadrática tiene primero el vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto de la parábola donde alcanza su máximo punto, su punto máximo, es decir, si a es mayor que cero, o su punto mínimo si a es menor que cero. ¿Qué quiere decir? Que una parábola, como lo tenemos aquí, por ejemplo, una parábola como lo tenemos aquí,
todo define del cuadrante A. Por ejemplo, x al cuadrado es una función, ¿verdad? Si el número que está junto a x al cuadrado es un número positivo, por ejemplo, 3x al cuadrado, la parábola saldrá de esta manera, ¿ya? Muy bien. Es la parábola, en este caso, saldrá de esta manera. Si es positivo, así como nos salió aquí, x al cuadrado. Si se fijan, es positivo, la parábola sale de esta manera. Es decir, del infinito positivo, viene del infinito positivo y regresa al infinito positivo. Pero si es un número negativo, el x elevado al cuadrado, el número que acompaña a x elevado al cuadrado, la parábola tendrá sentido contrario. Es decir, va a venir desde el infinito y va a regresar hasta el infinito en el plano cartesiano. Entonces el vértice es el punto exacto en donde deja de avanzar la gráfica, es el punto máximo en donde deja de avanzar, ¿ya? Y comienza a regresar. Cortes de la parábola con los ejes de las coordenadas, vuelta aquí, en cambio son los puntos donde se corta con X. Por ejemplo, en esta función tenemos un solo punto de corte en X, no hay más. Pero, por ejemplo, existen parábolas. Por ejemplo, aquí en esta función no existe punto de corte en X, solamente punto de corte en Y, que sería este de aquí, es decir, con la línea vertical en donde topa con la línea vertical en este punto, que equivaldría a -2. Pero aquí no existe un corte en X. Si te fijas, no hay corte en X. ¿Cuándo hay corte en X? Cuando la parábola hace esto. Entonces podemos determinar dos posibles soluciones. Las soluciones serían estos dos elementos. Pero en este ejercicio, pues, no hay dicha característica. Esos son los cortes con los ejes. Puede ser corte con el eje X, como también puede determinarse corte con el eje Y. El eje de simetría es la recta paralela al eje Y, que pasa por la coordenada X del vértice. Concavidad, una parábola es cóncava hacia arriba si A es mayor que cero y cóncava hacia abajo si A es menor que cero. Por ejemplo, lo que les decía, si x al cuadrado es positivo, la parábola es cóncava hacia arriba, y si x al cuadrado es negativo, cualquier número, es cóncava hacia abajo. Bueno, el eje de simetría es la recta paralela al eje Y, es decir, la recta que determina al eje Y, es decir, hacia dónde está el vértice, porque puede que en el plano cartesiano el vértice no esté justo en la variable X, sino que, por ejemplo, el vértice esté aquí. Entonces el eje de simetría sería este de aquí, es la línea paralela. Paralela significa que nunca se chocan a la variable Y. Entonces eso es lo que vamos a ver en cuestiones de funciones cuadráticas, que es el tema que nos tocó en esta semana.